Bueno, ahora que vamos a hablar de un tema que, si bien ha sido divulgado en los medios, sobre todo los nacionales, por ahí no está tan difundido en profundidad ese tema, que es el que vamos a hablar ahora, que es que se aprobó hace pocas horas por unanimidad en diputados, dio media sanción a la ley Lucio, que busca prevenir la violencia contra niños y adolescentes. Bueno, eso es un tema que queríamos comentar, pero también hay otros temas que vamos a comentar, que es con respecto a la exhibición de ganancias a los médicos que realizan guardia y un registro de deudores y alimentos. Y después vamos a comentar lo que recién estaba diciendo de la ley Lucio. Pero bueno, vamos a ir por parte. Lo que primero vamos a comentar para ordenarnos, no por prioridades, sino por cuestión de orden, es la novedad acá para el sector de la salud, sobre todo para los médicos, que es que diputado vota una exhibición de ganancias a los médicos que realizan guardia y un registro de deudores de alimentos. Eso es también muy importante. Vamos a comentar con respecto a esta exhibición de ganancia, que dice: diputado aprobó por amplia mayoría una exhibición del impuesto a ganancia para personal de la salud. En total, en la agenda del Congreso hubo 11 proyectos. Durante la sesión también se aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y un plan para capacitar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto que modifica el impuesto a la ganancia para que los médicos que realizan más de 4 guardias por mes no tengan que tributar por estas tareas. La iniciativa recibió el visto bueno por unanimidad, con 223 votos afirmativos, por lo que fue girada al Senado. La norma busca mejorar la situación impositiva de los médicos, que muchas veces no quieren hacer una quinta guardia por mes porque ese dinero que cobran se va en ganancia. Impuesto a la ganancia. El primer tema a debatir fue la ley 20.628 del impuesto a la ganancia, y se aprobó de forma unánime una modificación del artículo 27 sobre exención para profesionales técnicos, auxiliares y personal operativo del sistema de salud en remuneraciones percibidas en concepto de guardia obligatoria. De esta manera también se apunta a robustecer el sistema de guardia en los hospitales y centros de salud, donde muchas veces cuesta conseguir profesionales para cubrir los turnos de guardia. El proyecto fue presentado por el ministro de Salud nacional y bonaerense, Daniel Collán, quien fue miembro informante del oficialismo en el recinto. Explicó que en la Argentina hay 4.600 centros de salud que tienen internación, pero actualmente las guardias no se están cubriendo y es un problema sanitario de salud pública serio, que afecta a los sectores. Todas las obras sociales son afectadas. Hay ausentismo, los directores de los hospitales se quedan sin cubrir las guardias, nadie quiere reemplazar, aparecen práctica de pagar en negro, algo que tampoco es nada sano, pero a veces no queda otra alternativa, afirmó Collán. En el debate, casi todos los legisladores coincidieron en que se trata de un parche e hicieron duras críticas al sistema tributario argentino. Así, mientras dirigentes Juntos por el Cambio, como el economista Martín Tetaz, dijeron que todos los impuestos desalientan a la actividad, en el frente de izquierda tildaron de injusto que existe un impuesto
al salario, remarcando en la necesidad de eliminarlo y aumentar las cargas contra el capital concentrado. Registro de deudores alimentarios es otro tema que también vamos a comentar, pero para cerrar el tema de esta novedad con respecto a que se aprobó por unanimidad la exhibición de ganancias de los médicos que realizan guardia. ¿Qué pasa? Esto fue un proyecto impulsado por el oficialismo que impulsa el oficialismo para cubrir la falta de personal en los hospitales, quienes adeuden 3 cuotas alimentarias, también es el tema que después sigue, que ya lo vamos a comentar. Pero con respecto a los médicos, para poder cerrar, la Cámara de Diputados debatió y aprobó por unanimidad, entre otros proyectos, la exhibición del pago del impuesto a la ganancia, como recién lo decía, al personal de la salud, las remuneraciones que perciben en concepto de guardia obligatoria, que son para aquellos que excedan las 4 guardias mensuales. Pero lo que por ahí me queda duda de este proyecto, que si es nada más, siempre y cuando sean guardia obligatoria. Yo creo, como para dar mi opinión de este proyecto, que se ha aprobado en diputado, tiene media sanción, tiene que tratarlo el Senado, que no tiene que ser únicamente para las guardias obligatorias, sino también para aquellos profesionales de la salud, médicos que quieran hacer guardia aunque no sean obligatorias, porque ayudan al sistema de salud y es producto de su esfuerzo. Por eso siempre lo hemos dicho, no estamos de acuerdo con el impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que hay sectores que tienen ingresos y sueldos mayores, inclusive que el personal de la salud, mucho más de diferencia, es el ingreso que tienen y no pagan ganancias, y otros sí, y esto es un paso más en el caso del personal de salud, de que no pague ganancias a aquellos que hacen más de 4 guardias, o sea, a partir de la 5ª guardia, porque muchos profesionales decían, no me conviene hacer más de 4 guardias, y hacer 5, porque ya en la 5ª empiezo a tributar el impuesto a la ganancia. Entonces quedaban muchos centros de salud vacíos de médicos, porque no les conviene, por supuesto. Entonces por eso este proyecto. Pero estos son parches, eso es cierto que son parches, porque no tiene que pagar nadie, no tendría que pagar nadie, no un sector sí y otro no, porque si no termina lesionándose el derecho de igualdad. Pero esto no quiere decir que no esté de acuerdo, por supuesto, a que el personal de la salud, aquellos que realizan guardia y todo, no paguen ganancias. Estoy de acuerdo que no paguen ganancias. Ellos se están esforzando extra, dejando de ver su familia, de hacer su actividad cotidiana, y de inclusive destinar tiempo para su familia y para ellos mismos, para su salud y para las cosas que a cada persona le gusta hacer, de recreación o de deporte o de cuestiones que favorezcan a nivel personal su salud y su salud también mental, no únicamente física. Dejan, muchas veces resignan eso para hacer más guardia, porque no le alcanza, porque los sueldos que cobran el personal de la salud son muy bajos. Entonces si ellos hacen más guardia, que es producto de su esfuerzo, de su sacrificio y de resignar un montón de cosas, que encima de cobren impuesto a la ganancia, la verdad que era como un agravio, digamos, a los trabajadores, que encima que más se esfuerza, más cargas tienen que pagar, y tiene que ser lo contrario. Hay que premiar al esfuerzo también, y acompañarlo a quienes se esfuerzan. Entonces, por eso es importante que se haya eximido de ganancia el personal de la salud, y ojalá que esto
sea un puntapié. Ya hay un sector del Poder Judicial que no paga ganancia, sobre todo los nombrados antes del 2017. Ahora se suma el personal de la salud. También hay un sector del área docente que no pagan ganancia. Bueno, así tendría que ser todos los trabajadores para que se respete el derecho a igualdad, que no pague nadie ganancia, porque es un impuesto al salario, es un impuesto al trabajo. Entonces, si no se va a pagar, no tiene que pagar nadie, que es lo que corresponde, que nadie lo pague, pues no estamos de acuerdo con el impuesto a la ganancia. Hay que los impuestos reverlos en un país en el cual nos encontramos con uno de los países con mayor presión tributaria a nivel mundial. Entonces hay que ver todas estas cuestiones, pero bueno, esto es un hecho importante. Esperemos que no sea únicamente para las guardias obligatorias de los médicos que hagan más de 4 guardias, sino que sean eximidos en impuesto a la ganancia quienes realizan más de 4 guardias, pero aunque no sean obligatorias, porque ellos ya están ayudando al sistema de salud, porque necesitamos médicos. Muchas veces vamos a un centro de salud y falta personal, faltan médicos. Entonces me parece un paso importante y ojalá que sea para todos los médicos que estén en esa situación. Bueno, eso por un lado. Después, la otra cuestión que quería comentar es una novedad, que es el registro de deudores alimentarios. La lista que se trató en el Congreso de la Nación, en la cual se debatió en la Cámara de Diputados, fue lo que continuó. Otro tema fue la creación del registro único de deudores alimentarios morosos de la Nación, que se aprobó con 225 votos afirmativos, 1 negativo y ninguna abstención. En el debate hubo consenso en la necesidad de generarle obstáculo a la persona que cometa esta grave falta. Es necesario tener un registro nacional cuando hay uno en la provincia, sí, porque quien incumple trata de evadir o buscar todos los vericuetos, y lo que queremos es complicarle la vida social, laboral y recreativa a ese deudor alimentario, expresó el radical Julio Cobos. Tenemos 3 objetivos: generar obstáculos al incumplidor, desincentivar a los futuros incumplidores y comprometer al Estado en una doble problemática, que es la garantía del derecho a la infancia y una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, opinó Soledad Carrizo, también de la Unión Cívica Radical. El Congreso expresa qué valores como pueblo queremos representar, y hoy estamos diciendo que no vamos a mirar para otro lado cuando existe un padre o una madre que incumplen el deber de alimentar, abrigar o escolarizar a un niño o adolescente, señaló Paula Oliveto de la Coalición Cívica. También se aprobó por unanimidad la ley de creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Todo esto también es importante, esta capacitación para los niños, para las adolescentes, las niñas, porque como siempre lo decimos, conocer y no caer en la ignorancia, sobre todo nuestro derecho, nos hace tener libertad, nos hace poder saber cómo defendernos ante las transgresiones de nuestro derecho, y eso por supuesto que genera más igualdad y más libertad. Entonces son proyectos que se han debatido en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que ahora van a ser tratados seguramente que en las próximas semanas
por el Senado de la Nación, y nos parece un gran avance que se pueda aprobar estos proyectos, la cual por supuesto por algo también en este caso han sido aprobados por unanimidad, no pueden ofrecer ningún tipo de resistencia, al contrario. Así que nos parece bien, positivo, constitucionalmente acorde, y bueno, y no queríamos dejar de comentarlo.